Muy amadas hermanas de nuestra congregación, aquí en la ciudad de Pamplona, Comunidad de Navarra, allá en País Vasco, en Francia, en Noruega, todos ustedes y todos quienes también se puedan sumar a este devocional dominical de hoy, domingo 9 de enero del año 2022. Les doy la más bienvenida. Deseo saludarles también con mi saludo fraterno junto a los saludos de mi esposa, esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien. Y quiero invitarles inmediatamente a que demos inicio a nuestro devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso vamos a leer la palabra del Señor como nuestra costumbre es. Y hoy veremos la palabra del Señor en San Mateo capítulo número 21. Versículos número 18 al 22. Usted puede leer esta palabra desde su propia Biblia, si lo desea. San Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Y vamos a leer en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Qué maravilloso es poder saber que Dios a través de ella siempre nos habla, ¿verdad? Quiero en primer lugar, antes de mirar la palabra del Señor, mandar un gran abrazo junto a mi saludo y de mi esposa, un gran abrazo a nuestra hermana Margarita, quien ha estado pasando algunos días de prueba, ha estado enfermita, pasando el momento de la angustia, no hay duda, por estar pasando la enfermedad también del COVID, pero el Señor, no hay duda que ha estado con ella. Hoy nos hemos enterado y hemos estado rogando al Señor por usted para que el Señor pronto la recupere y así será. Bien, y no solamente oramos por ella, sino que también por su familia, para que el Señor les fortalezca, les guarde, y también por todos quienes puedan en esta hora estar quizás pasando algún proceso como este u otro más, pero el Señor también estará a su lado. Quiero que miremos la palabra del Señor. Esta palabra siempre alumbra nuestros corazones. Esta palabra, siempre digo yo, es una palabra que actúa en el corazón del cristiano, de la mujer y del hombre de Dios. Jesús iba caminando, tuvo hambre, quiso comer, halló una higuera, quiso comer de ella, pero en ella no había fruto. Y de esta enseñanza de hoy podríamos sacar muchos aprendizajes. Pero yo quisiera centrarme en uno en particular, porque luego que no halló fruto en ella, la maldijo, dice la lectura, y luego esta higuera se secó y todos los que estaban allí se maravillaron. Y se maravillaron al punto de decir: ¿cómo es que ocurrió esto? Y el Señor fue claro al conocer lo que había en sus corazones, porque Dios conoce lo que hay en nuestros corazones, Dios sabe lo que hay en nuestras almas, Dios sabe lo que cruza por nuestros pensamientos. Inmediatamente al ver sus pensamientos, al escudriñarlos a ellos, Jesús les respondió diciendo las palabras que hemos leído: ciertamente, si todo lo que ustedes pidan, creyendo y no dudaren, les será hecho. Aún si a este monte le dijereis: échate en el mar, eso sería hecho. Esas palabras no hay duda que calaron en la vida de los apóstoles. Y por eso San Mateo, este escritor sagrado, registra este pasaje para que hoy nosotros también tengamos un aprendizaje en la vida espiritual. La fe no solamente es el punto de partida de la vida cristiana, es el momento, la fe es el momento cuando florece en nosotros, es el momento en que nosotros somos hechos hijos de Dios, somos hechos salvos. ¿Y por qué? Porque pasamos desde vivir una vida injusta a una vida justa.
La Biblia en el Nuevo Testamento habla de los justos. Y uno dice, el libro de los Salmos también, y uno dice, pero ¿cómo seremos justos si somos tan malos, somos pecadores? Pero ya en Habacuc, el profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo número 4, él dijo, más el justo por su fe vivirá. Y es contradictorio pensar eso en el Antiguo Testamento cuando miramos profetas como Isaías, quienes señalan que no hay ningún justo en la tierra, ¿verdad? Pero la palabra del Señor en el Nuevo Testamento señala de que los hombres injustos podemos ser hechos justos a través de un proceso de justificación. El apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5, en el versículo número 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí claramente establece Él que podemos ser justificados, pero a través de algo, por la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. Hermanos amados, hermanos míos, es decir que nosotros hoy somos cristianos gracias a que la fe actuó en nosotros como una semilla que da un gran fruto. La palabra del Señor nos enseña en Gálatas 5 que la fe es parte también del fruto del Espíritu Santo. Y Pablo también señala en el libro de los Corintios o en los Romanos que también la fe es uno de los dones que Dios también da. Entonces, la fe, amados hermanos, Dios nos ha dado la fe para que sea el punto de partida de nuestra vida cristiana, pero también la fe es lo que nos debe de acompañar en el día a día. ¿Para qué? Para que podamos agradar a nuestro Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, en otras palabras, no hay posibilidad alguna de agradar a Dios. No hay posibilidad alguna de que seamos buenos hijos de Dios. No hay posibilidad alguna de que seamos salvos si no es a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe permite que Dios haga, que Dios actúe. Y aquí está la parte práctica de este mensaje. Dios, a través de nuestra fe, ahora empieza a actuar en nuestra vida, empieza a actuar en nuestras necesidades. Piense por un momento en aquellas cosas que usted necesita. Piense en un momento en aquellas cosas que hoy necesita pedir a Dios. ¿Qué le pide Dios? Necesitamos vida, sí, necesitamos salud, necesitamos alimentos, necesitamos que Dios se preocupe de nuestras necesidades. Y cuando muchas veces esa fe escasea, caemos en el afán y caemos en la ansiedad y nos preocupamos más de la cuenta. Cuando el Señor notó esa preocupación, esa ansiedad y ese afán en los que le seguían, Él les dijo algunas palabras allá en Mateo capítulo número 6. Les habló de la importancia de no afanarse. Les habló de las aves del cielo, que sin sembrar, sin cosechar, vuestro Padre del cielo las alimenta. Y allí en ese capítulo, en el capítulo 6 a Mateo, en el versículo 30, les habla de la hierba del campo. Y le dice, y si la hierba del campo que hoy es y que mañana es echada al horno, Dios, vuestro Padre, las viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Qué maravilloso es saber que Dios hace mucho más. Mire, esto es textual. ¿Nos hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? San Mateo 6:30, léalo en su hogar. Dios hará mucho más en nosotros que la hierba del campo. Si los lirios del campo son hermosos, si la hierba del campo es hermosa, ¿verdad? Si las aves del cielo que no siembran ni cosechan son bendecidas por Dios, ¿cuánto más nosotros? Dios nos bendiga en esta hora. ¿Habrá alguien que necesita algo? Un día Jesús va caminando con sus discípulos, San Mateo capítulo 8, y aparece un centurión. Él traía una necesidad. Su criado estaba muy enfermo. Y el centurión clamó a Jesús. Jesús lo vio triste, lo vio preocupado, allí angustiadísimo por la enfermedad de su criado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mire, Jesús tenía certeza de lo que decía, porque él sabía que su Padre respondería
a su petición, a su deseo, y porque Él también era el Dios hecho carne. Pero ante esa resolución, yo iré, le sanaré, el centurión le dijo, yo no soy digno de que poses bajo mi techo. Y en el versículo número 8 de ese capítulo, Mateo 8, le dice en el verso 8, el centurión le dice así, Señor, di tan solo la palabra y el enfermo será sano. Qué maravilloso. Jesús se maravilló de esto y a los demás le dice, ni aún en Israel he visto tanta fe como he hallado en este hombre. Qué bendición más grande tuvo que haber tenido ese centurión. Dice que en el acto ese centurión recibió la bendición de que su criado fuese sano. Amados hermanos, ¿qué necesidad tenemos nosotros hoy ante la presencia del Señor? Lo importante es no dudar. Mire lo que la palabra del Señor nos dice a través de los últimos versículos que hemos leído. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe. Eso es lo primero que debemos preguntarnos cuando queremos algo, cuando necesitamos pedir algo ante el Señor. Por cierto, la oración no solamente es petición, la oración es alabar a Dios, la oración es para estar en comunión con Él, la oración es para dar gracias a Dios el Padre por todo lo que Dios nos ha dado y por aquello que nos dará. Eso es tener fe también, dar gracias a Dios por lo que todavía no recibimos, por aquellas cosas que no podemos ver, por aquellas cosas que no están con nosotros, pero las necesitamos. Dé gracias a Dios en su oración por aquellas cosas que todavía no recibe, para que Dios al ver el acto de la fe pueda también actuar. De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, qué importante no dudar, qué importante es que la duda no tenga en nosotros cabida. Cuando hay duda, actúa en nosotros lo contrario a la fe. Si la fe son las 3 C, siempre digo yo, la fe son las 3 C, el creer, la certeza y la convicción. Pero la no fe es la duda. No tener fe es no creerle a Dios. No tener fe es dudar de Dios. Es vacilar, es creer quizás en que lo que estoy pidiendo no lo voy a recibir. ¿Sí? Se invierte nuestra fe en forma negativa, en forma inversa, actúa en medio de nuestras peticiones. Yo puedo estar rogando a Dios muchas cosas, pero si viene la duda, no podré recibir. Dice, pero si no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Habrá algún problema que usted desea quitar del medio de su camino? ¿Habrá alguna situación que está presente en el año 2022 y usted quiere que no le acompañe el 2022 como le acompañó el 2021? Quítate, dígale, quítate, échate fuera, sal de mí, sal de mi casa, haga una oración con su familia, haga una oración arrodillada, de rodillas ante Dios y pida creyendo, sin duda, y no hay duda que así será. La palabra del Señor, San Mateo capítulo 14, cuando Pedro se iba hundiendo en el mar. Siempre cito ese pasaje porque es muy significativo. Pedro se estaba hundiendo y Jesús extendiendo su mano, dice que le levantó de allí del mar y luego le dijo 2 cosas. ¿Habrá alguno en esta hora a quien Dios le dirá lo mismo? Le dijo, cuando lo toma, le dice, hombre de poca fe. ¿Y sabe qué le dijo después? Le hizo una pregunta. Le dijo, ¿por qué dudasteis? San Mateo 14, verso 8 parece que es. ¿Por qué dudasteis? Hermanos amados, la duda es vacilación. Nadie va a comprar un medicamento a una panadería. Nadie va a comprar un zapato a una farmacia. Nadie compra un medicamento en una zapatería. Hermano, yo compro zapatos en la zapatería porque ahí hay zapatos. Yo compro pan en la panadería porque ahí hay pan. Yo compro medicamentos en la farmacia porque ahí hay medicamentos. Hermano, hermana, yo vengo a Dios porque en Él está la respuesta a nuestra oración. Yo no puedo ir a Dios pensando que voy a pedir si luego voy a dudar y no voy a creer. Y no pedir de cualquier manera, sino que pedir en oración. Por eso que Dios ha instituido la oración.
Dice el verso 22, y con esto terminamos. Y todo lo que pidiereis, no dice de cualquier manera, sino que pone una condición. Y todo lo que pidiereis en oración. Entonces, ¿sabes por qué muchas veces no logramos recibir lo que necesitamos? Aunque decimos Dios lo sabe todo. Y es verdad. Dice el Salmo 139, todavía no estaba la palabra en mí, dice el salmista, y tú, oh Dios, ya la conoces toda. Pero nosotros a veces nos confiamos en eso y nos olvidamos de la promesa del Señor. Vuelvo a preguntar, ¿sabe por qué a veces no recibimos lo que necesitamos? Sencillamente porque no oramos lo suficiente. Y aquí está el aprendizaje que Dios quiere que hoy podamos entender y que podamos practicar en nuestra vida. ¿Por qué no recibimos todo lo necesario? Porque muchas veces no pedimos en oración. A lo mejor pedimos, andamos pidiendo por aquí, por allá, le pedimos a mucha gente, parecemos mendigos. ¿Qué dijo el salmista? Recuerden que ahora somos justos, gracias al Señor. El salmista David dijo, mozo fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Pero muchas veces los cristianos del siglo XXI parecen mendigos. Piden a uno, piden a otro, esperan de que se vaya a mejorar la economía, esperan que se mejore el político de turno, pueda traer una solución, y nos olvidamos que la iglesia tiene y halla en Dios la solución a todas sus necesidades. Termino nuevamente el versículo. Y todo lo que pidiereis, hermano, hermana, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, lo recibiréis. Ahí está la segunda condición. Creyendo. Creyendo. Creer es como pedir abriendo las manos. No se olvide de esta enseñanza. Creer es pedirle a Dios abriendo las manos. ¿Y sabe por qué? Porque inmediatamente Dios va a poner en nuestras manos la respuesta a nuestra oración. Si usted ora con duda, es orar con las manos cerradas. Es pedir con las manos cerradas. Es como que yo me pongo en la calle, ¿me da una moneda, por favor? ¿Me da una moneda, por favor? ¿Qué me va a dar una moneda si se va a caer? Yo debo de pedir con las manos abiertas. Hermanos, hermanas amadas, Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones, este devocional, lo que hemos podido meditar hoy, esta palabra sea una palabra cumplida en usted. Piense, por favor, en aquellas cosas que necesita pedirle a Dios. Piense, por favor, en aquellas cosas que en esta semana usted junto a su familia, junto a las personas que le rodean, quiera usted pedirle a Dios. Piensa en eso y ore en esta semana. Preséntelas no en el pensamiento a Dios, sino que preséntelas en oración, formalmente en una oración a Dios. Puede hacerlo con su familia, puede pedir la oración a la congregación. La Biblia dice que donde 2 o 3 se unieren a pedir una misma cosa, les será concedido. Pídalo en oración y no hay duda que Dios le responderá. Porque el mismo Señor dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Parece que el Señor nos está dando grandes promesas en este año 2022. Aunque todo esté muy terrible afuera, aunque probablemente el escenario no sea el mejor, aunque ya haya aparecido incluso otra variante ya, que se llama Deltacron, algo así, ya se llama la última variante que está apareciendo aquí mismo en Europa o en Turquía, por ahí está, pero Dios nos va a ayudar. Vamos a ser guardados, vamos a ser protegidos. Y aunque nos tocare, estaremos guardados por el Señor. Y si tuviésemos que morir, bueno, seremos guardados y Dios nos llevará a la gloria con Él para siempre, por la eternidad. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dijo el Señor, yo os lo daré. Pida con fe, no dudando, y el Señor se lo dará. Que el Señor bendiga esta palabra, pidamos la bendición al Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Te doy por esto que tú nos has dado en esta hora. Gracias, Señor, por esta palabra que nos recuerda a pedir no dudando, a pedir creyendo, Señor, pedir con fe. Y en esta hora yo te ruego que ayudes a mis hermanos y hermanas en todo lugar donde se encuentren
a creer, a tener fe en que lo que están pidiendo van a recibir, porque esta ha sido tu promesa. Te lo pido todo, Padre, por Cristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, que esta palabra sea una palabra cumplida, que alumbre siempre vuestro camino, y todos invitados a nuestro próximo devocional. El Señor les bendiga.